Muy bien. A continuación corresponde ver lo referente a la transformación de funciones. ¿Y ahora qué pretendemos? Ahora que ya conocemos la gráfica de una función, es decir, ya sabemos cómo construir la gráfica de una función constante, la gráfica de una función lineal, una función cuadrática, una polinomial, esbozar la función racional. A partir de esos conocimientos básicos, ahora lo que nos va a interesar es hacer traslaciones, contracciones, reflexiones, para obtener el bosquejo de una gráfica más general, de la forma g de x igual a k por f de ax menos b más una constante c, donde k es una constante, ¿verdad?, que está multiplicando a f, y en el argumento de la función f tenemos a, que es otra constante, que multiplica a x, menos b, otra constante, y fuera de la función más c, otra constante c. Entonces, a partir de una función básica queremos construir una gráfica más general, aplicándole ciertos cambios o ciertas transformaciones. Para ello veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo nos indica lo siguiente. Se tiene por una parte que la gráfica de g de x igual a x cuadrado más 3 es la gráfica de x al cuadrado desplazada hacia arriba 3 unidades. Aquí podemos nosotros advertir, ¿verdad?, ya con los conocimientos que tenemos de la función cuadrática, que se trata que el coeficiente que acompaña a x es positivo y además es 1. Entonces, es una gráfica, ¿verdad?, es la gráfica de una parábola vertical que abre hacia arriba con vértice en 0,3. Pero, como estamos hablando de traslaciones, pues se trata de la gráfica esencialmente de la cuadrática x al cuadrado desplazada 3 unidades hacia arriba, que es lo que vemos aquí. Aquí en gris observamos la función, la gráfica de x al cuadrado. Y en rojo está la gráfica precisamente de x al cuadrado más 3. Es la misma gráfica, pero la hemos trasladado 3 unidades hacia arriba. Y esa ya es una transformación. Podemos observar entonces que el dominio de G es igual al dominio de F, o sea, todos los números reales. Por otro lado, el rango de F, ¿verdad?, el rango de la gráfica que está en gris, comienza en 0 y se prolonga hasta más infinito. Y por otra parte, el rango de mi nueva función, x cuadrada más 3, ¿sí?, al estar el vértice en el punto 0,3, su rango empieza en 3 cerrado y se prolonga hasta más infinito. Pues esa es una primera transformación. Veamos un segundo ejemplo. Ahora nos dan la gráfica o nos informan que la gráfica de la función g de x igual a x al cuadrado menos 4, pues ahora va a ser la gráfica de f de x igual a x al cuadrado desplazado hacia abajo 4 unidades, muy similar a nuestro primer ejemplo. Aquí desplazamos hacia arriba, ahora vamos a desplazar hacia abajo 4 unidades. Y en efecto, observemos la gráfica. En gris nos muestran la gráfica de la parábola x al cuadrado, pero nosotros queremos calcular la gráfica de x al cuadrado menos 4. Entonces esta gráfica gris la desplazamos 4 unidades hacia abajo, obteniendo así la gráfica de x al cuadrado menos 4. De donde podemos observar que el dominio de g de mi función es igual al dominio de f, es decir, todo r. Y el rango de mi función g, pues parte desde menos 4, desde donde abre la parábola hacia arriba, hacia más infinito. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de esto? Del par de ejemplos anteriores, vemos lo siguiente. La gráfica de g de x igual a f de x más una constante c es la gráfica de f desplazada verticalmente c unidades, ya sean positivas o negativas. En este caso el dominio de g es igual al dominio de f, que es la función
de partida con la que estamos construyendo la nueva, y el rango de G es el conjunto de f de x más c tal que f de x sea elemento del rango de f. Muy bien. Ok. Veamos ahora otros ejemplos. Por ejemplo, la gráfica de g de x igual a x más 3 al cuadrado es la gráfica de f de x igual a x al cuadrado desplazada hacia la izquierda 3 unidades. Y la pregunta que podría decir ustedes, bueno, profe, pero si aquí estamos sumando 3, ¿no debería ser hacia la derecha? Porque es positivo. Y ahí es donde, aquí quiero hacer la aclaración, es un error usual. Para ver si la gráfica, si adentro del argumento de la función, es decir, dentro de x, le está sumando algo positivo, quiere decir que tu gráfica se desplaza hacia la izquierda. Y si restas algo aquí, tu función ahí sí se desplaza esas unidades hacia la derecha. Entonces, por eso aquí nos indican que precisamente la gráfica de x más 3 al cuadrado es la gráfica de x al cuadrado desplazada 3 unidades a la izquierda. Y aquí podemos observarlo. Aquí en gris tenemos la gráfica de x al cuadrado, ¿verdad? Y en rojo tenemos la gráfica de x más 3 elevado al cuadrado. Como vemos, se ha movido 3 unidades hacia la izquierda. Y es evidente que aquí el dominio de g va a ser igual a las x en R, tal que x más 3, ¿verdad?, sean elementos del dominio de f. Por lo tanto, el dominio de mi función g va a ser todos los números reales. Y el rango de g va a ser igual al rango de f, es decir, desde 0 hacia más infinito. Entonces, aquí hemos sufrido una traslación horizontal hacia la izquierda. Veamos el siguiente ejemplo para contrastar lo que acabo de mencionar. Ahora, la gráfica de g de x, que es igual a x menos 4 al cuadrado, es la gráfica de f de x igual a x al cuadrado desplazada hacia la derecha 4 unidades. Fíjate aquí, ya no estamos sumando, estamos restando 4 unidades, lo que implica desplazar horizontalmente la gráfica 4 unidades hacia la derecha. Y aquí vemos la gráfica. En gris tenemos la gráfica de x al cuadrado y en rojo tenemos la gráfica precisamente de x menos 4 al cuadrado, desplazando la gráfica de x al cuadrado 4 unidades a la izquierda. Vemos que el dominio va a ser igual al dominio de f, todos los reales, y el rango va a ser a partir de 0 hacia más infinito. ¿Qué podemos decir? A partir de los ejemplos anteriores, la gráfica de g de x igual a f de x menos c es la gráfica de f desplazada horizontalmente c unidades. Se desplaza horizontalmente hacia la izquierda si sumamos una cantidad c, y hacia la derecha si restamos cierta cantidad c. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos otros ejemplos. Aquí tenemos, ¿verdad?, la gráfica de g de x igual a 6 por x al cuadrado. Es el número 6 multiplicando a x cuadrado. Pues no es otra cosa que la gráfica de f de x igual a x al cuadrado alargada 6 veces en la dirección vertical. Y podemos observar aquí, ¿verdad?, en la gráfica en gris tenemos nuestra función base, x al cuadrado, ¿verdad? Y aquí en rojo tenemos precisamente esta función 6x al cuadrado, que es como achatar de los lados la función, pero alargarla, ¿no? Alargarla verticalmente hacia arriba, en la dirección vertical. Pues es eso, esencialmente. El otro ejemplo es g de x igual a 1/6 de x al cuadrado, es la gráfica de x al cuadrado comprimida 6 veces en la dirección vertical. Entonces, fíjate entonces que aquí en gris tengo la función x al cuadrado y en rojo la función 1/6 de x al cuadrado. Aquí lo que está haciendo este factor 1/6 es comprimir la función o abrirla, ¿verdad?, como expandirla, pero comprimirla más bien en la dirección
vertical. Por eso aquí se ve, ¿verdad?, la parábola más abierta hacia los lados. Entonces, esencialmente es eso. Ahora aquí tenemos la gráfica de g de x igual a menos x al cuadrado, que es la gráfica de f de x igual a x al cuadrado reflejada respecto al eje x. Entonces, aquí está mi eje x, en gris tengo mi parábola x al cuadrado, y el negativo de x al cuadrado pues es simplemente reflejarla, ¿verdad?, en respecto al eje x, y así obtengo, ¿verdad?, la parábola vertical abierta hacia abajo menos x al cuadrado. Entonces, de los tres ejemplos anteriormente mencionados, llegamos o podemos decir las siguientes conclusiones. En primera instancia, la gráfica de g de x multiplicada por una constante k por f de x es la gráfica de f alargada verticalmente si k es mayor que 1, comprimida verticalmente si k está entre 0 y 1, y si k es negativa, como en el último ejemplo, consideramos a la gráfica de la función valor absoluto de k por f de x igual a menos k por f de x, y la reflejamos con respecto al eje de las x, al eje de las abscisas. El dominio de f va a ser igual al dominio de g, y el rango de g va a ser igual al conjunto de k multiplicado por f de x, elemento de los reales, tal que f de x sea elemento de los números reales. Muy bien, veamos otras transformaciones. Bueno, el ejemplo 8 nos plantea lo siguiente. La gráfica de g de x igual a 4x al cuadrado es la gráfica de f de x comprimida horizontalmente 4 veces. Entonces, fijémonos aquí, en gris tenemos la gráfica de x al cuadrado y comprimida verticalmente aquí en rojo la gráfica precisamente de 4x al cuadrado, obteniendo 4x elevado al cuadrado es igual a 16x cuadrada. Se comprime horizontalmente, o sea, achatamos horizontalmente la gráfica 4 veces. Este otro ejemplo, la gráfica de g de x igual a un cuarto de x elevado al cuadrado es la gráfica de f de x igual a x al cuadrado alargada horizontalmente 4 veces. Tomamos nuestra gráfica base, ¿verdad?, x al cuadrado, la parábola vertical que abre hacia arriba, y la alargamos horizontalmente, ¿verdad? Y aquí en rojo se muestra la gráfica de un cuarto de x al cuadrado. Ahora tenemos la gráfica, ¿verdad?, de menos x elevado al cubo, que es la gráfica de f de x igual a x al cubo reflejada respecto al eje y, ¿sí? ¿Por qué? Aquí en gris, le voy a dar tantito zoom, aquí en gris tenemos la gráfica de la cúbica, que ya la conocemos, esta gráfica es una sigmoide, ¿sí? Y si nosotros tomamos este segmento, ¿verdad?, al calcular menos x al cubo, vamos a calcular, ponemos nuestro espejito sobre el eje de las ordenadas y reflejamos, ¿verdad?, y obtenemos esta otra parte, y este segmento de la gráfica, al reflejarla con respecto al eje y, obtenemos este segmento. Entonces, es lo que obtenemos. De los tres ejemplos anteriores podemos encontrar los siguientes resultados. La gráfica de g de x igual a f de k por x en el argumento de la función es la gráfica de f comprimida horizontalmente si k es mayor que 1, alargada horizontalmente si k es mayor que 0 y menor que 1, y si k es negativa consideramos a la gráfica de la función f de valor absoluto de k por x igual a f por menos x por menos k por x, y la reflejamos con respecto al eje de las ordenadas, al eje y. Por otro lado, vamos a tener el siguiente resultado. En este ejemplo nos plantean lo siguiente. Si g de x
es igual al valor absoluto de x cuadrada menos 3, la gráfica de g es la gráfica de f de x igual a x al cuadrado menos 3 cuando x cuadrada menos 3 es mayor o igual que 3. Y la simetría de f con respecto al eje de las x cuando x al cuadrado menos 3 es menor que 0. Como aquí nos piden graficar el valor absoluto de la parábola x al cuadrado menos 3, aquí en gris se muestra esa parábola. Es una parábola que abre verticalmente hacia arriba desde el vértice 0, menos 3. La gráfica del valor absoluto de esa parábola, pues esta ramita está sobre el eje x, es positiva, y esta otra ramita está sobre el eje x, también es positiva, por lo tanto no se mueven, se quedan ahí. Pero esta parte que está por debajo del eje x es negativa, entonces la reflejamos con respecto al eje de las abscisas, al eje x, hacia arriba, desde luego a la parte positiva. Y esta finalmente, la parte que está en rojo, es la gráfica del valor absoluto de x al cuadrado menos 3, cuyas raíces son menos raíz de 3 y raíz de 3 positivo. Es claro que el dominio son todos los reales y el rango de mi función g, ¿verdad?, va a ser igual desde 0 hacia más infinito. Entonces aquí tenemos el siguiente resultado. Interesante. Si g de x es igual al valor absoluto de una función f de x, la gráfica de g de x es la gráfica de la función f cuando f de x es mayor o igual que 0, y es la simétrica de f con respecto al eje de las x de las abscisas cuando f de x es menor que 0. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Considerando que la siguiente curva es la gráfica de la función f, bosquejar la gráfica de la función g de x igual a f de 2x en el argumento menos 3. Vamos a elegir 7 puntos apropiados que determinan la gráfica de f cuyas imágenes determinarán las de g. Entonces, de menos 4 a menos 2 tenemos este segmento de recta, de menos 2 hasta 2 pasando por 0 tenemos esta parábola vertical que abre hacia arriba, y de 2 a 6 tenemos esta constante, función constante. Entonces, elijamos esos puntos. Aquí lo único que estamos haciendo es tomar esos puntos, ¿no?, y renombrarlos con ciertas letras y agregarle los números. El primer punto es A, que sí pertenece a la gráfica de coordenadas menos 4,0. El punto B, de coordenadas menos 2,2, que no pertenece a la gráfica, por eso va con bolita sin rellenar. El punto C, que pertenece a la gráfica de coordenadas menos 2,4. El punto D, de coordenadas 0,0. El punto E, de coordenadas 2,4, que pertenece a la gráfica. El punto F, que no pertenece a la gráfica de coordenadas 2,2. El punto G, de coordenadas 6,2, que pertenece a la gráfica. Entonces, para obtener la gráfica de f de 2x menos 3, procedemos de la siguiente forma. Primero se obtiene la curva y igual a f 2x, comprimiendo horizontalmente la curva de y igual a f de x por un factor de 2. La transformación de los puntos ocurre así. A pasa a A, que tiene coordenadas menos 4,0, pasa a A' de menos 2, 0. Se ha comprimido por un factor de 2, dividiendo por 2 la abscisa, ¿verdad?, x de cada punto. Así, por ejemplo, en B, que es de coordenada menos 2,2, pasa a B' de coordenada menos 1,2, dividiendo por un factor 2, ¿sí?, la abscisa x. Lo mismo con C, de coordenada menos 2,4, pasa a coordenada C' de menos 1,4, D pasa a D' 0,0, E pasa a E' 1,4, dividiendo por 2 la abscisa, F pasa a F' a ser coordenadas 1,2 y G pasa a G' de coordenadas 3,2. Luego se obtiene la curva y igual a f de 2x menos 3, desplazando verticalmente 3 unidades hacia abajo la curva y igual a 2x, a f de 2x. La transformación de los puntos ocurre así. Y sobre estos puntos
primos, sobre estos puntos primados, vamos ahora a restarle 3 a las ordenadas. Por ejemplo, de A' pasamos a B', restando menos 3 a cada ordenada, obteniendo así los puntos biprimados: A', menos 2, menos 3, B', menos 1, menos 1, C', menos 1,1, D', 0, menos 3, E', 1,1, F', 1, menos 1 y G', 3, menos 1. Finalmente, la gráfica, ¿verdad?, de la función g de x igual a f de 2x menos 3 queda esbozada de la siguiente manera. Sigue siendo un segmento de recta, una parábola, ¿verdad?, que abre hacia arriba, pero ya su vértice no empieza en 0,0 y esta función constante. También otra manera de hacerlo es resolver directamente notando que el dominio de f va desde menos 4 a 6. Lo podemos observar aquí en la gráfica, que el dominio va desde menos 4 hasta 6. Y que, por tanto, el dominio de g será desde menos 2 hasta 3. ¿Sí? Usando los puntos elegidos anteriormente, ¿verdad? Tenemos el punto A de coordenadas menos 4,0. Entonces, g de menos 4 es igual a f de menos 4 menos 3, que es 0 menos 3, igual a menos 3. Y así obtenemos el punto biprimado A de A', que está en menos 2, menos 3, que pertenece a la gráfica de g. Por otro lado, B de menos 2,2 es g evaluada en menos 1 a la menos, a la izquierda, ¿verdad? Esto es f de menos 2 a la izquierda, menos 3, esto es 2 menos 3 igual a menos 1. Y este b' no pertenece a la gráfica de g, como podemos ver aquí. Y así, es otro camino de ir evaluando. Acá tenemos otro ejemplo interesante. Entonces vamos a ver este ejemplo. Considerando que la siguiente figura es la gráfica de una función f, bosquejar la gráfica de la función g de x igual a 1 menos 2 veces f de x menos 3. Ok, entonces aquí nos dan la gráfica, no nos dan una expresión, pero nos dan la gráfica. Es un segmento de recta, ¿verdad?, que tenemos aquí con pendiente positiva. Acá otro segmento de recta con pendiente negativa, otro segmento de recta con pendiente positiva y otro segmento de recta con pendiente negativa. Entonces elegimos 7 puntos apropiados que determinan la gráfica de f, cuyas imágenes determinarán la de g. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Estos mismos puntos que están aquí señalados los renombramos con las letras A, B, C, D, E, F y G. Entonces, y esos puntos son A de coordenadas menos 5, menos 2, B de coordenadas menos 2,1, C de coordenadas menos 2,2, D de coordenadas 0,0, E de coordenadas 2,2, F de coordenadas 2,1 y G de coordenadas 3,0. Entonces, primero se obtiene la curva de y igual a f de x menos 3 desplazando horizontalmente 3 unidades hacia la derecha a la curva, ¿sí?, de y igual a f de x. Entonces, a cada punto A, B, C, D, E, F y G vamos a sumar en la abscisa 3 unidades, porque estamos trasladando hacia la derecha, ¿verdad? Como estamos trasladando hacia la derecha, hay que sumar 3 unidades, ¿verdad?, en el eje de las abscisas. Y así obtenemos los puntos primados: A' menos 2, menos 2, B' 1,1, C' 1,2, D' 3,0, E' 5,2, F' 5,1 y G' 6,0. Ahora hay que obtener la gráfica de y, la curva y igual a 2 por f de x menos 3, alargando verticalmente la curva y igual a f de x menos 3 por un factor de 2.
la transformación de los puntos ocurre así. Ahora, en estos puntos primados, nosotros vamos a multiplicar por 2, ¿verdad?, las ordenadas, los puntos de la ordenada que corresponden ahí, a Y. Entonces, multiplicando por 2, obtenemos los puntos biprimados a bi'prima de puntos de coordenadas menos 2, menos 4, b bi'prima de coordenadas 1, 2, c bi'prima 1,4, d bi'prima 3,0, e bi'prima 5,4, f bi'prima 5,2 y g bi'prima 6,0. Después de eso se obtiene la curva de y igual a menos 2x, de y igual a menos 2 por f de x menos 3, poniendo un espejo en el eje x para reflejar a la curva y igual a 2f de x menos 3. Esto se consigue multiplicando a las ordenadas por menos 1 en cada punto. Entonces obtenemos los puntos triprimados a menos 2,4, b menos 1, menos 2, c 1, menos 4, d 3,0, e 5, menos 4, f 5, menos 2 y g 6,0. Finalmente, para obtener la curva y menos 2 por f de x menos 3 más 1, desplazamos hacia arriba una unidad a la curva de y, igual a menos 2 por f de x menos 3. Entonces, ¿verdad?, habrá que sumar 1 a las ordenadas de cada punto, obteniendo los puntos con 4 primas, ¿sí?, o 4 primados, a menos 2,5, b 1, menos 1, c 1, menos 3, d 3,1, e 5, menos 3, f 5, menos 1 y g 6,1. Por lo tanto, la gráfica de g de x igual a 1 menos 2 por f de x menos 3 queda de la siguiente forma. Este segmento de recta, ¿verdad?, con pendiente negativa, desde menos 2 hasta 1. Este otro segmento de recta desde 1 hasta 3 positivo. Este otro segmento de pendiente negativa desde 3 hasta 5. Y este otro segmento desde 5 hasta 6 con pendiente positiva. Y comparemos. Realmente ha sufrido una transformación, ¿verdad?, la gráfica original con respecto a esta. Y así es que aplicamos transformación de funciones a gráficas para obtener otras más complejas o más generales. Hasta la próxima.